Hoy vamos a continuar, mis hermanos, con la serie titulada La lucha de todo creyente, tercera entrega. Y estuvimos viendo la semana pasada, o el domingo pasado, estuvimos viendo una de las primeras partes de la armadura que el Señor nos estaba brindando. Y estábamos tratando de responder la pregunta. Sabemos que tenemos una lucha dura, la batalla es fuerte, la batalla es peligrosa, la batalla no da cuartel, no hay treguas contra este enemigo. Y nos hacíamos la pregunta, ¿cómo podemos hacerle frente a un enemigo que es tan despiadado como el que nosotros tenemos, que está terriblemente organizado como lo ha descrito la Biblia? ¿Cómo podemos hacer nosotros frente si somos frágiles, si somos débiles, si estamos tendientes también al pecado? Y Pablo nos daba a nosotros unas instrucciones de permanecer firmes en cuanto a la fe en Jesucristo. Insistía en que nosotros no vamos a destruir este enemigo. Usted no está llamado a derrotar al diablo, usted está llamado a resistirlo y a permanecer firme. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es importante que el creyente pueda entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero tampoco estamos llamados nosotros a destruir al Satanás. De eso ya se encargó el Señor. ¿Cuántos lo creen? Satanás ya fue derrotado. Entonces, entendemos nosotros que aunque nuestro enemigo es muy astuto y juega con las estratagemas del pecado para seducirnos y hacernos caer, el Señor no nos envía como ovejas al matadero. El Señor nos da la oportunidad en Él de darnos una armadura. Y entonces estábamos viendo la primera parte de esa armadura. El domingo pasado vimos cuál era la primera parte de la armadura que nos manda el Señor a colocar. El cinturón. ¿El cinto de qué cosa? De la verdad. Entonces eso nos lleva a nosotros a pensar que nosotros los cristianos estamos llamados a permanecer firmes. Y usted tiene que tener ese cinturón amarrado 24 horas del día, 7 días de la semana. Y veíamos además que el cinturón que estaba Pablo haciendo relación era la palabra, porque cuando él dice cíñete con la verdad, el cinto de la verdad, podemos nosotros hacer o inferir. Cristo oraba en esa oración por sus discípulos: Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan? Y él mismo agrega y aclara de qué verdad está hablando. Él dice, tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué nos vamos a santificar nosotros? En la palabra de verdad. Porque cuando nosotros, amados, comenzamos a andar fuera de la verdad del Señor, comenzamos a caminar en la mentira del diablo, y ahí somos presa fácil. Un hogar que se basa en mentiras, cuando el esposo oculta cosas a su esposa, no es íntegro. Y allí no estamos hablando de ceñidos con la verdad. Cuando los hijos le ocultan cosas a sus padres, no es íntegro. Estás abriendo puertas. Es como si te soltaras el cinturón, entonces quedas expuesto a los ataques. ¿Cuál es el motivo por el cual Pablo quiere que todo cristiano se ciña con la armadura del Señor? Dice la Biblia, para que podáis, ¿qué cosa? Resistir. Porque estamos ¿en qué? En guerra. Entonces, si usted no se amarra el pantalón, no se amarra la blusa, no se amarra la túnica con el cinto de la verdad, usted, mi amado, no puede ponerse el resto de las cosas. O sea, si desde allí vamos, pastor, ¿y cómo va el cinto? Lo dejé en la casa, amado, no se puede poner el resto. Va cojo, ¿se entiende? Y la Biblia no dice que nos pongamos algunas piezas de la armadura de Dios. Pablo no dice, vestíos de algunas de las partes, las que mejor te queden, las que más puedas, las que te sean más fáciles. Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces no es una cuestión solamente espiritual, amados, tiene un componente conductual también. Si has de vivir batallando al Señor, tendrás que ceñirte de la verdad de Cristo, de la verdad de las Escrituras. Para empalmar y comenzar, hoy vamos a ver tres aspectos más, dos, de esta armadura. Cuando alguien te ha ofendido, escúcheme aquí, y estás en medio de la prueba y tienes que resolver ese conflicto, ¿a cuántos han sido ofendidos aquí por alguien? Si no levantas la mano, tú eres el que estás ofendiendo a alguno. No, mentiras, es chiste, es broma.
Pero miren, cuando hemos pasado por esa situación, por el fuego de la prueba de haber sido ofendidos por alguien, y tenemos que resolver ese conflicto, la pregunta que nos surge aquí, estamos en el cinto de la verdad. ¿Cómo es tu proceso de pensamiento? ¿Cuál es el curso de acción que en ese momento tú estableces? ¿Tú te guías por la intuición o por lo que hay en tu corazón o por lo que te es más cómodo y fácil hacer? Creo que muchos de nosotros a veces tendemos a movernos en esa forma. Cuando tenemos un conflicto que demanda una postura, que demanda que nosotros lo tengamos que arreglar, muchos somos inclinados a irnos por la intuición, otros por lo regular nos vamos por lo que hay en nuestro corazón. Y normalmente cuando hay un conflicto, ¿cómo se pone nuestro corazón? Duro. Las emociones están al fervor, tenemos rabia, tenemos ira, tenemos indignación, tenemos dolor. Las personas en ese momento no las amamos, queremos que descienda fuego consumidor. Sí, es cierto, ¿verdad? Pero es importante que tú no pienses por el corazón, tú no puedes ir por la intuición, tampoco puedes resolverlo de la forma que te sea más fácil o más cómoda. ¿Eres gobernado por la palabra de Dios o no eres gobernado por ella? Y si no eres gobernado por la verdad de Dios, mi amado, usted no tiene puesto el cinto de la verdad. ¿Usted me está entendiendo? Queremos resistir a Satanás y esta es la manera práctica, amados, en la cual el Señor en esta mañana nos dice: padres de familia que están aquí, ustedes tienen que hablar con la verdad del Señor a sus hijos. Modelar la verdad del Señor en sus trabajos, modelar la verdad del Señor en la iglesia. No puede ser uno en la iglesia y ser otro en la casa. Nuestros hijos tienen que aprender a vivir y a modelar la palabra del Señor. No enseñamos solamente la Biblia cuando estamos reunidos aquí, y sé que lo hacemos y es nuestro anhelo, pero nuestros hijos, nuestros familiares, los creyentes y las personas que están alrededor nuestro tienen que ver el cinto de la verdad lucido grandemente, majestuosamente, ceñido firmemente en nosotros. Tenemos que aprender a vivir y los principios del Señor, llevándolos más allá de la enseñanza de la predicación dominical. ¿Usted me está entendiendo? No enseñamos a nuestros hijos a hacerle correcto solo porque les conviene o porque van a obtener el fruto. En la Biblia encontramos hombres que hicieron lo correcto, no tuvieron los frutos deseados, pero siguieron haciendo lo correcto. A Dios le agrada. El siervo para su Señor vive, para su Señor se levanta, para su Señor se cae y el Señor lo vuelve a levantar. Ceñidos con la verdad. Entonces necesitamos aprender que los principios de Dios son los que nos deben guiar. En ocasiones debemos ser llevados a rendición. Como leía el martes pasado, mi hermana Judy me había puesto un texto para enseñarlo acá en el tiempo de oración. Y ese texto decía: ama a los que se te oponen, hazle bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen y ora por los que te calumnian. ¿Cuántos hacen eso? Yo creo que muchos lo hemos hecho, pero después de un proceso largo de dolor y de mucha... No estoy diciendo que tú no lo hagas, yo creo que algunos lo hemos hecho, pero no es instintivo. Lo que quiero decir, esto no nace del corazón. No esperes que te nazca, no te va a nacer. No está en tu naturaleza. Pero el Espíritu Santo que mora en ti, a través de la verdad del Evangelio, que es su palabra, va a llevarnos, mi amado, si estamos ceñidos, a lograr orar por aquellos que nos calumnian. Imagínate, si el Señor nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cuánto más tenemos que hacerlo con los que están en la iglesia? Imagínate. Entonces, ceñidos de la verdad, se da cuenta. Y no podemos, y por eso digo, amados, si esto no está en las casas, Satanás ya está haciendo barrejobo en nuestros hogares. La batalla empieza en estos pequeños detalles. Vamos adelante, dice la Escritura, la parte de ese versículo 14. Sí, estamos en Efesios 6. Ubíquese por favor en el verso 14. Están firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Pero mira lo que agrega. Esta es la segunda pieza de esta armadura. Dice: vestíos con la coraza de ¿qué? Con la coraza de... La vez pasada preguntaba, ¿cuántos vinieron con el cinto amarrado? Ahora yo pregunto, ¿cuántos trajeron la coraza de justicia? Pastor, espere que se me quedó en el bus. ¿La coraza de dónde? ¿Dónde la venden? Miren, amado, la coraza era la pieza más grande
dentro de esta descripción de armadura que está haciendo el apóstol Pablo. Acuérdense que esta es una analogía que está haciendo el apóstol con relación a la vestimenta que usaban los soldados de la época. Así que la coraza era la pieza más grande que usaba un soldado en los tiempos del apóstol. Permítame un momentico. Ahora sí. Y la razón de este tamaño es que cubría el pecho y gran parte de los órganos vitales. Por eso aquí el apóstol le dice al soldado cristiano que se debe vestir con esa coraza de justicia para protección. La coraza era justamente lo que se colocaba desde el pecho, cubría hasta acá. Tenía como propósito fundamental que si alguna flecha incendiaria, más adelante vamos a escuchar la palabra en boca de Pablo, dardos de fuego, estas flechas incendiarias que eran lanzadas en el terreno de batalla, en el caos de la guerra, el soldado tenía un escudo, pero si por alguna razón esta flecha no lograba ser detenida por el escudo, siempre cuentas con esa coraza que es la coraza de justicia. Quiero leer lo que escribía para ustedes aquí. El cristiano ha recibido una coraza de justicia por medio de la justificación en Cristo Jesús. Usted me está siguiendo acá. Cuando usted se hace creyente, en el momento en que usted decide entregar su vida a Cristo y Cristo le toma, Cristo le llama, el paquete viene un paquete grande. Es como cuando usted entra a una empresa. Usted entra a la empresa y le dicen le van a dar una dotación. Y ese día que usted va a buscar su dotación, ¿qué le entregan? Bueno, si necesita botas, le entregan jean, le entregan casco, le entregan la camisa, un ignífugo si usted va a estar en algún área que sea proclive al incendio, de pronto mascarilla si va a estar en un área de confinamiento, en fin, todo lo necesario para que usted cumpla ¿con qué? Con su labor. Si es administrativo, le darán de pronto hasta un computador, herramientas, todo eso viene. Si usted por alguna razón va al día en cual le van a entregar esa dotación y luego resulta que le quedó fallo algo, usted siempre puede ir y allá debe estar. Pues lo mismo, paralelamente, análogamente, cuando usted se hace cristiano, a usted le dan una dotación. ¿Cuántos sabían que fuimos dotados? La primera gran dotación que le dan a usted es el Espíritu Santo. Con eso vas y vienes. Estás hecho, mi hermano. Pero adicionalmente usted recibe también esta armadura. Ahora, que tú no te la pongas, como algunos tienen por costumbre, no usar el guante o no usar los cascos, que eso da calor. Cuando te caiga la mona allá arriba en la cabeza. ¿Por qué se ríen? Saben que eso es así, ¿verdad? ¿Quiénes aquí trabajan en seguridad industrial? Ahí está Tati. Tati, es una lucha, ¿verdad? Para que el trabajador, miren, están en las cocinas y tienen de pronto esas ceguetas eléctricas para cortar o porcionar pescado congelado y estas cosas. ¿Qué les exigen? Que usen unos guantes que son como de malla, ¿verdad, Tati? ¿Y cuál es el común denominador? No se lo ponen. ¿Por qué no se lo ponen, Tati? Entre tantas cosas. Además de que no quieren, porque les incomoda, porque no sienten, porque esto con lo otro. Cuando te hueles el dedo, eso no te va a volver a nacer. ¿Usted me está entendiendo? Así como en seguridad industrial se le está insistiendo a la persona, usa el casco, usa las botas, usa esto, les ponen canciones, ¿verdad? Les hacen canciones, les hacen instrucciones, los llevan 1000 veces y el hombre insiste en que no se pone bendito casco, las gafas. El hombre está con la moladora tirando chispas, ahí Ángel Daniel se echa a reír, pero él está feliz porque esa nunca, lleva 30 años y una chispa jamás. Nunca le ha pasado, ¿verdad? Tú piensas que tienes ese poder porque a ti nunca te ha pasado. Eso le ha ocurrido a otro. Amado, estuvimos viendo el domingo pasado que el día malo nos toca a todos nosotros en algún momento. Y no podemos detener ese día malo, de modo que no podemos detener la lluvia. Usted no puede detener la lluvia, pero usted sí puede salir con un paraguas. ¿Usted me está entendiendo? Usted va preparado. Usted va preparado. No vamos a derrotar a Satanás, pero sí podemos resistirle y estar firmes, que es lo que dice el Señor. Entonces te dan una coraza y probablemente tú no la usas, y no la usas porque no entiendes de qué va el asunto. Así que todo cristiano recibe una coraza, que es la coraza de justicia. ¿Cuál coraza, pastor? La que ha hecho Cristo por ti. Tú no eres justo, tú eres justificado, y como eres justificado, ahora eres llamado justo. ¿Se entiende, verdad? Ahí hemos sido justificados. Entonces, mediante el trabajo, la obra de Cristo en la cruz,
nuestro Señor ha tomado nuestra condenación y entonces nos reviste con su armadura de justicia. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo recibimos esa coraza. ¿Cómo recibimos la coraza? ¿Por qué? ¿Por qué? Por fe. Eso no se compra. Eso no, pastor, óreme y póngame la mano para que la coraza venga a mi vida. Olvídate, eso lo da el Señor. ¿A quién diga amén? El Señor se lo da. No lo da pastor, no lo da líder, no lo da nadie, eso lo da el Señor. ¿Lo tienes o no lo tienes? Cuando usted recibe la dotación, antes de recibir la dotación, ¿usted qué ha tenido que hacer? ¿Te firmó qué cosa? Un contrato. Ese es un pacto, ¿sí o no? En ese contrato dice que usted ahora pertenece a esa empresa. Bueno, el contrato lo firmaste con Cristo. Él lo hace posible a través de su sangre y en el momento en que tú creíste, que es la fe, se hace efectivo. Usted hace parte ahora de las ligas del reino, de la empresa de Cristo. Y en la empresa de Cristo usted dice, pase por su dotación. Y usted llega. Si usted es creyente, usted tiene que tener la coraza. Búsquela, que por ahí está. Debajo de la cama debe estar a lo mejor. Usted tiene que ponerse la coraza de justicia. Entonces, nuestra posición, escúchame allí, tenemos una posición perfecta delante de Dios, una posición que además es segura. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por la justicia perfecta de Cristo, la cual nos es atribuida. No hay dardo de fuego del enemigo que venga contra ti si tú tienes esa justificación. Ahora fíjese, el término griego diablo significa calumniador, el que señala, el que juzga, el que está detrás de ti, el acusador. Entonces escúchame aquí, una de las estrategias de nuestro enemigo es hacer que olvides la coraza de justicia. ¿Para qué? Para que sus acusaciones te puedan traspasar. Satanás viene a acusarte, por eso la Biblia lo llama el acusador. ¿Y qué pasa con que los dardos de acusación de Satanás penetren en tu vida? Uy, amado, eso es teso. Eso significa, amado, que tú vas a estar atrapado en la culpa. Sin la coraza de justicia usted no va a poder disfrutar el gozo de la salvación, porque con la culpa se va el gozo enseguida. ¿Usted me está entendiendo? ¿Necesitamos o no necesitamos la coraza? Ahora, la vida cristiana también implica un crecer en justicia. Entonces, míreme acá. Estamos hablando de que Cristo nos da esa justificación mediante su obra en la cruz, y eso se nos vuelve a nosotros una coraza. Pero esa coraza hay que ponérnosla. O sea, Cristo no las da, pero usted tiene que colocársela. Ese es su trabajo. ¿Cómo así, pastor? Eso significa que usted tiene que crecer también en esa justicia que ha recibido. Explíquelo mejor. Cuando nos conducimos en una vida y en el carácter piadoso del Señor, en una vida justa, esto genera protección de las acusaciones incesantes con las que somos atacados día tras día. Crecer en esa santidad que nos lleva a esa justicia nos permitirá tener una buena conciencia para seguir avanzando en el reino. Una de las cosas que debilita a los creyentes es cuando no tienen buena conciencia. ¿Por qué? Porque su vida está llena de acusaciones, de remordimiento y de culpa. Y entonces si los pones a leer, no quieren leer porque la conciencia te acusa. Entonces no puedes crecer. Si lo pones a leer, no leen. Si lo pones a predicar, no pueden predicar. No pueden tomar la cena. No pueden hacer. Entonces toda la vida estás ¿cómo? Paralizado. ¿Por qué? Porque estás dejando que los dardos de acusación de fuego del maligno estén penetrando tu vida. Y Satanás quiere matar, hurtar y ¿qué otra cosa? Destruir. Él despoja a la iglesia. Si no te puede matar, no te puede destruir, entonces te hace inactivo. Y hay cristianos que, si bien vienen a la iglesia, participan y todas estas cosas, no están experimentando el gozo del Señor en la dimensión que Jehová nos llamó. Por eso necesitamos la coraza de justicia en nuestras vidas, amados. Por el contrario, cuando no hacemos un esfuerzo genuino en crecer en santidad, en la justicia que es en el Señor, somos presa fácil del acusador. Vamos a ser llenados, amado, escúchame bien, vamos a ser llenados y paralizados de la culpa. ¿Qué es la culpa? Lo que hizo que Judas
se ahorcase o se tirase. Escoja la versión, la que a usted más le guste, la que sea más gore. Usted sabe que hay una donde se ahorca y hay otra donde se cae y se despedaza. ¿Sí o no? Escoja la. Mire el caso. Pedro y Judas, ambos estuvieron con el Señor. Ambos traicionaron al Señor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ambos fueron traidores, incluso a expensas de que fueron ambos advertidos con antelación. Y ambos sintieron culpa, mucha culpa. Dice la Biblia que cuando Pedro vio que el gallo cantó, después de haber negado al Señor las veces que le dijo el Señor que lo iba a hacer, que dice la Biblia, lloró ¿cómo? ¿Cómo se llama eso? Culpa. Culpa, mucha culpa. Y cuando Judas vio el fruto de lo que hizo, las monedas por las cuales había intercambiado el Señor, ¿qué hizo con ellas? Se fue a comprar una tierra. ¿Qué hizo? Entonces ambos también estuvieron presos ¿de qué cosa? De la culpa. Pastor, y entonces ¿cuál fue la diferencia? Que Pedro, a pesar de la culpa, logró ser redimido, restaurado por el Señor. Judas no. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está entendiendo? Hay una diferencia entre la culpa. La culpa es un sentimiento que si no es redimido en Cristo te va a llevar a la parálisis o a cometer más pecados. Que fue lo que hizo Judas. Pero cuando hay arrepentimiento, surge la justicia de Cristo. Tú vas a sentir culpa porque el pecado genera culpa. No es problema que tengas culpa. El problema es hacia dónde tú corres. Judas huyó hacia una horca. Pedro huyó hacia el Señor cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Él tenía pena, él tenía vergüenza, pero fue a quién? Al Señor, con la cabeza agacha, reconociendo que no era tan bueno, que se las embarró. Pero ¿dónde estuvo todo eso? Delante de Cristo. ¿Hacia dónde fue Judas? A un despeñadero, a la muerte. ¿Usted me está entendiendo? Requerimos entonces que nosotros seamos revestidos de la justicia de Dios. Cuanto más justicia de Dios hay en ti, más justificación vas a tener. Por tanto, más salida de la culpa vas a tener. La culpa no te va a gobernar, porque tú vas a decir: Redentor tengo en los cielos. Tú vas a poder decir, aunque Satanás venga contra mí acusándome: oh, diablo maluco, yo sé que Satanás, tú vienes contra mí, pero el Señor ya me tiene sentado en lugares celestiales. Es la diferencia. Y el creyente tiene que acostumbrarse a ir a los pies del Señor, a entender que su justicia viene de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Necesitamos la coraza, amado, porque vamos a tener días donde vamos a caer. Y solo la coraza nos va a dar la resistencia necesaria para sobrevivir a ello. Por eso la Escritura dice en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Mira lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia en Éfeso. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál era tu pasada manera de vivir? Usted puede hacer un antes y un después de su vida sin el Señor, porque si usted lo puede hacer, entonces significa que hay un recorrido. Pero ahora viene el asunto. De pronto usted llegó y ciertamente comenzó a tener un crecimiento y hubo un antes grandote, pero con los años comenzó a dar pasitos pero leves. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia atrás. Y de pronto hoy no está tan distante de esa vana manera de vivir. Hoy le quiero decir, amado, hoy es el día en que vas a ponerte esa coraza de justicia. Hoy es el día en donde tú te vas a volver a levantar y dejar de lado esa culpa y comenzar a ganar ese terreno que a lo mejor has estado perdiendo. Hubo una época en la que tú estabas muy motivado en tu casa a orar, pero ahora no oras. Hubo una época en que tenías tú la motivación para hacer devocionales, ahora no los haces. Tenías una época en la que Jehová te hablaba y tú le contestabas y hacías enseguida, ahora no tanto. Pero yo quiero decirte que estás a una oración de volverlo a hacer. Estás a una oración de volverlo a hacer. Arrepentíos. Dice la Biblia: el Señor recibe a todo el que viene con un corazón contrito y humillado. La justicia de Cristo es lo único que nos garantiza libertad en esta tierra. Sin la justicia de Cristo estamos destruidos. Mira, Satanás te va a decir: tú eres un cristiano corrupto, tú mira lo que acabas de hacer, eso no es de Dios. Él te lo va a decir todos los días para hacerte creer que no vale la pena. Pero tú le vas a recordar: la sangre de Cristo tiene poder sobre mi vida y me ha comprado.
He sido justificado una sola vez y para siempre. Permítame este momento de emoción enseñando estas verdades que a mí me encantan, porque a mí me duele pensar que como iglesia estamos desperdiciando tiempo y energías siguiendo las cosas de este mundo. Me duele que el cristianismo hoy, o más bien que los cristianos hoy estemos tan camuflados y oliendo tanto a mundo, cuando Corintios dice que en nosotros debe haber un grato olor a Cristo. Debe haber un grato olor a Cristo, amado. Miren, nuestros hijos necesitan que nosotros le modelemos la justicia de Cristo en nuestros hogares. Miren, sobre todo cuando nuestros hijos están batallando tanto con la culpa. Vean, los chicos batallan duro con la culpa. Y nosotros como padres, como tenemos un llamado a instruirles, siempre estamos en esa delgada línea entre, que lo dice la Biblia, entre no exasperarlos y no desalentarlos. Usted sabe que esa es la línea que nosotros no debemos cruzar, ¿verdad? Dice Pablo a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los llevéis a iras. Y en otro texto dice, para que no los desalientes. ¿Cómo podemos nosotros mantener esa línea sin desalentar a nuestros hijos? ¿Usted sabe que Dios le ha dado gracia a su vida? ¿Usted sabe que muchas veces usted ha recibido cosas que no ha pedido, pero que el Señor se las ha dado? ¿Usted sabe que Dios ha cuidado de usted incluso en momentos donde usted ni siquiera había pedido que lo cuide? Que Dios le ha libertado de situaciones en las que usted ni siquiera era consciente que estaba corriendo peligro. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia, misericordia de Jehová. Están sobre nosotros cada día. Tú tienes que llenarte de gracia y de misericordia para criar a tus hijos y recordar que la justicia no pelea con la gracia. En Dios siempre tenemos oportunidades. Esa es la esencia del reino. Tenemos un Dios de oportunidades, un Dios donde te caíste hoy no necesariamente significa que mañana vas a estar caído también. En Dios haremos proezas, dice Salmo, y Él aullará a nuestros enemigos. Así que Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, tú tienes que despojarte del viejo hombre, de la maledicencia, de las maneras culturalmente, ojo, esos pecados culturalmente aceptados. Tú tienes que despojarte de eso. Dice, de esta vida que está viciada conforme a los deseos engañosos. Miren, cristianos que están en esta sala, amados, desde el pastor que predica, estamos sujetos a ser engañados. El peor de los pecados no es el más puerco, por decirlo así, sino el que no se ve como tal. El salmista lo decía: Señor, líbrame de los pecados que me son. O sea que usted puede estar practicando pecados que no se da cuenta que lo está haciendo. Y esas son cosas en las cuales son dardos que están penetrando. Y tenga también esto presente, amado, que cada vez que nosotros estamos batallando en este mundo caído, sujeto a un príncipe de este potestad de los aires, de estas huestes de maldad, ellos no solamente van por tu cabeza. Aló, hay gente aquí. Satanás no va solo por tu cabeza. Él va por la tuya y por la de todos los tuyos. La batalla no es solamente contra el cristiano que está en la casa. No, Satanás se los quiere llevar a todos. ¿Ves? Entonces, en ese orden de ideas, amada familia, no juegues, no coquetees con las cosas de este mundo. Tú y yo estamos llamados a revestirnos de esa justificación que es en Cristo y a caminar en su justicia. Dice, esa vida que está viciada conforme a los deseos engañosos, tú tienes que renovarte en el espíritu de tu mente, en el espíritu de la mente del Señor. Y verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. ¿Quién lo creó? ¿Cómo lo creó? En justicia y ¿qué cosa? Santidad de ¿qué? De la verdad. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Usted se da cuenta que estas palabras se están repitiendo una y otra y otra y otra vez? ¿Sabe qué significa eso? Que lo uno no puede estar sin lo otro. No hay santidad sin justicia. Y no hay justicia sin verdad. ¿Sí lo ve? Están pegaditos. Entonces, ¿cómo resistimos al diablo según lo que hemos visto hasta aquí? Con el cinto de la verdad y con la coraza de la justicia. Un hogar tiene que estar blindado de esa manera. Yo no estoy diciendo que usted no se la vaya eventualmente a embarrar, porque yo me las embarro. A lo que hablo es que aun cuando usted peque, amado, usted siempre tiene que correr a los pies del Señor.
Usted tiene que correr a los pies del Señor, porque Él es el que dice la Biblia: ¿a quién correrá el justo? Pues el justo correrá a la torre de la salvación, porque Él es su promesa. ¿Con qué librará el joven su camino? ¿Con quién lo limpiará? ¿Qué dice la Biblia? Con guardar la palabra. Usted tiene que correr hacia allá. Y si usted como padre lo hace, amado, usted está dando ejemplo a sus hijos. Yo no digo que se va a garantizar que ellos también van a correr, no, pero sí garantizo que usted va a estar bajo esa promesa y va a abrir el camino para que en la misericordia de Dios ellos eventualmente, en el día que Dios lo disponga, también correrán como usted. Es nuestra misión, amado, es nuestra vida. Así que si vamos a pelear bien esta guerra, además de ceñir nuestros lomos con la verdad que es la palabra del Señor, necesitamos también colocarnos una coraza de santidad en nuestras vidas. Así que la pregunta es, amado, ¿tú estás siendo intencional en vivir de una manera digna de tu llamado? Asegúrate de poseer la justicia de Jesús por la fe y luego vive su justicia de acuerdo a tu conducta. Ojo con lo que le enseñamos a nuestros muchachos para ganar ventaja en este mundo. A veces, padres, hacemos uso de la sagacidad y de la inteligencia y de la sabiduría terrenal, pero la Biblia dice que la sabiduría terrenal tiene 3 características. ¿Cómo es? Es animal, es terrenal y es ¿cómo? Usted no querrá hacer uso de eso, ¿verdad? Usted ahora tiene que hacer uso de la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces vamos a ceñirnos con la coraza de justicia. ¿Esa coraza quién se la da? ¿Quién lo ha justificado usted? ¿La puede comprar? ¿Se la pueden poner? ¿El pastor se la puede transferir? ¿Quién se la da entonces? Así es. Entonces, si usted es creyente, permítame, con eso cierro esta parte. Si usted es creyente, usted tiene la coraza de justicia. Úsela. Úsela. No ande por ahí con el torso descubierto. No ande por ahí así, que los dardos de fuego están siendo lanzados. Tercer elemento, versículo 15. Mira lo que está diciendo la Escritura. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y dice fíjense que todas estas cosas tienen una razón de ser. Dice Pablo, y calzado, es decir, después de colocarte el cinturón de la verdad y de ceñirte también con ese escudo, con esa coraza de justicia, ahora lo que Pablo dice es, tú tienes que calzarte los pies con el apresto del evangelio de la paz. Quiero leer para ustedes lo que escribí aquí a este respecto. Usar el calzado adecuado para el propósito correcto es de suma importancia. Familia, tú no querrás usar unas chanclas para ir a jugar fútbol. Mi hijo lo aprendió con una uña volteada hacia allá. ¿Se entiende, verdad? Tú no querrás usar chanclas para jugar fútbol, ni usar unos crocs para ir a un restaurante lujoso. Cada calzado está obligado para cada momento. Y en lo que concierne a nuestra lucha, Pablo le dice al cristiano que debe usar no cualquier tipo de calzado, no cualquier tipo de cosa puesto en sus pies. Él debe usar el calzado adecuado para la batalla. Estamos en batalla, mi amado. Y usted no puede usar unas chanclas para ir a batallar. Pablo se refiere a la bota de guerra que usaban los soldados de su momento. Y esa bota era llamada caliga. Y era una media bota, aquí está la descripción. Era un artículo diseñado específicamente para el combate militar. Era una sandalia que estaba hecha de cuero, con un diseño de punta abierta, sujeta con correas alrededor de los tobillos y de las espinillas. Ahora, escúcheme acá, la suela de esas sandalias estaban tachonadas con clavos para ayudar al soldado a plantarse firme, con firmeza en el terreno, manteniendo la línea al avanzar en batalla. Estos hombres utilizaban lo que nosotros hoy podríamos asemejar con el tipo de zapatos que se llaman con taches.
Y era una gran diferencia de la época. Incluso los historiadores dicen respecto a las legiones romanas que gran parte de los éxitos que hicieron en el Asia Menor obedecía a que estos terrenos escarpados, muchas veces lluviosos, que tenían barro, que se generaban fango, eran de difícil tránsito, pero que estas huestes romanas lograban aferrarse al terreno de tal manera que ellos podían mantener su posición. Acuérdense que los romanos utilizaban figuras defensivas y figuras de avance. Una de ellas era la famosa falange, que no era otra cosa que un montón de soldados alineados con escudos, caminando todos en orden y con suma disciplina hacia el enemigo, agarrando terreno. Cuando venían la infantería del enemigo contra ellos, ellos debían resistirle. Y créame que si unos zapatos son deslizantes, con uno que se le vaya el pie, se quiebra la defensa. Y por ahí se mete ¿quién? El enemigo. Entonces, este tema de los zapatos no es un asunto menor. Así usted no le guste andar, como al hijo mío no le gusta ponerse chanclas y esté con el pie pelado. Bueno, mi hijo tiene varias cicatrices que demuestran el hecho de por qué papá le dice ponte chancletas. A veces nosotros andamos en el reino descalzos. Escúcheme aquí. Dice el libro de Isaías en el capítulo 52, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Wow, y ese mismo texto lo usa Pablo luego en Romanos. Los pies cristianos avanzan con un mensaje de paz. Avanzamos no para matar a un enemigo, escúcheme bien. Nosotros no avanzamos para matar a un enemigo, sino para dar vida a los muertos espirituales. Nosotros avanzamos para anunciar el evangelio de Cristo, proclamando la salvación de Dios y que el pecador puede tener paz con Dios mediante Él, mediante de Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Yo tendría que preguntar, ¿dónde dejó los calzados esta mañana? Pastor, hace 4 años fue que yo evangelicé. O sea que usted estos últimos 4 años ha estado ¿cómo? Descalzo. Muéstreme ese pie. Usted ha visto el pie de alguien que pasa descalzo, ¿verdad? Los niños, cuando se van a acostar, no sé si a un papá le ha pasado eso, todo el día descalzo y se piensan montar en la cama con esos pies de hobbit, con esos pies puercos llenos de tierra, de mugre, hija, para luego montarse ahí en la cama, con esa cama uno que la atiende, que la pone bien bonita y luego se van a montar allí. ¿Cómo se siente uno? Con indignación. Aparte de que ensucian, lo otro es, hombre, estás llevando tierra en el lugar más sagrado que tú tienes, que es donde vas a poner la cabeza, ¿verdad? Entonces uno los manda a lavar. Miren, mis amados, usted no puede hablar por la vida sin estar calzado. El calzado que nosotros tenemos es el poderoso mensaje de la reconciliación por la fe en la obra que Jesús hizo. Esos son nuestros calzados. Usted tiene que entender que nuestra paz con Dios por medio del Señor nos da una base firme. ¿Por qué el evangelio está en los pies? Porque es lo que te da fundamento. Sin evangelio estamos levitando. Es pura religiosidad. El evangelio es lo que nos da firmeza, lo que nos da base, lo que nos da a nosotros sentido. Sin el evangelio de Cristo todo lo demás es címbalo que retiñe. Así que una casa tiene que tener bien puestos los pies. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo tengo que preguntar, ¿tu casa está fundamentada allí? Mire la analogía. Los calzados de estos soldados tenían taches. Cuando, aquí los que siguen fútbol se darán cuenta que cuando un jugador entra a la cancha y no tiene los zapatos idóneos con los taches, porque los taches tienen medidas. Hay ciertas canchas que exigen cierta medida de tache. El tache es ese sobresaliente que tiene la parte de abajo los guayos. Cuando un jugador entra a la cancha, salta a la cancha a jugar el partido en medio de ya una confrontación, que diga usted como un cambio, un revulsivo que llaman ahora, si esta persona no tiene los taches adecuados, ¿cómo lo nota uno? ¿Cómo pasa ese jugador? En el piso. Y eso corta el juego, hace perder el balón, hace que que cometa errores a la hora de pasar. Es decir, ese elemento comienza a generar ¿qué cosa? Caos, interrupción y pérdida para el equipo al cual él se supone que llegó para reforzarlo.
Ahora miremos eso desde el punto de vista cristiano. Cuando usted de plano viene aquí a la iglesia con los pies descalzos o con los zapatos que encontró por ahí para venir para acá, amado, usted va a estar ¿cómo? Resbalándose. Usted no va a estar entendiendo lo que se está predicando. Usted no va a poder responder de manera adecuada a lo que se está pidiendo. La gente va para allá y usted ¿qué? Y cuando llega para allá ya la gente se está devolviendo y usted para allá, y cuando viene a darse cuenta no llega a ninguna parte. ¿Por qué? Porque usted no tiene un fundamento, ¿qué cosa? Firme. Entonces no crece. No puede meterse en el juego que estamos teniendo en el Señor. No puede participar. ¿Por qué? Porque no tiene los zapatos correctos. El evangelio no está firmemente afincado en su vida. Usted tiene que tener el evangelio afincado en su corazón. ¿Cuántos creen a eso? Miren, muchos problemas vienen a nuestras vidas cuando no meditamos en las verdades sencillas del evangelio. ¿Cuáles son esas verdades? Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una verdad como fundamental. Pero ¿sabe una cosa? Usted la recibió el día que hizo el discipulado. Hace 5 años, 10 años, 15 años. Pero usted hace rato que no está meditando sobre esa verdad. ¿Y qué pasa cuando las verdades fundamentales del evangelio no están afincadas en su vida? Escúcheme. Verdades como que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Verdades como que nuestros pecados han sido perdonados. Verdades como que somos adoptados por Dios. Verdades como que nuestra salvación no depende de lo que hagamos, si hacemos esto o hacemos aquello. Verdades como que mi salvación solo depende de Jesucristo. Verdades como que el Espíritu Santo mora en mi corazón una vez y para siempre y fuimos sellados por Él. Pero cuando esas verdades elementales pero poderosas que dan firmeza no están en nosotros, sobre todo cuando atravesamos periodos de aflicción y de tentación, allí comenzamos a tener un olvido. Entonces a muchos se nos olvida de que Dios es nuestro Padre y comenzamos a actuar como huérfanos. Y los huérfanos tienden a actuar con carencias y resentimientos. Y yo quiero decirte, amado, tú no estás huérfano, tú tienes un Padre celestial. Tú no puedes actuar como un huérfano. Es que yo estoy solo, es que yo estoy sola, a mí nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Gracias, hija. Ella se ríe de mis chistes más malos, me da mucha moral. Gracias, hija. Usted comienza a olvidarse de que tiene un Dios que es su Padre. Usted olvida quizás en esos momentos de aflicción que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por ti, que es una verdad fundamental del evangelio. Y entonces usted a veces dice: pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y dice: aquel que no escatimó entregar a su propio Hijo te va a cuidar. Eso es una verdad del evangelio, pero a veces usted no la vive, porque usted cree que el problema que tiene es más grande que aquel que le envió a su propio Hijo. Aló, hay gente aquí. Si se da cuenta que hay que ponerse hay que ponerse ese calzado bien ceñido, bien apretadito. Entonces tendemos a olvidar esas verdades del evangelio, de que Cristo murió en la cruz por nosotros, que el Padre lo entregó sin escatimar por nosotros. Allí olvidamos que Él no es quien nos ha dado promesas de vida eterna. Pero ¿cuál es la respuesta? Quiero que vaya a este texto. Vamos a ponerlo, May, por favor. Romanos 8, del 31 en adelante. Vamos a llegar hasta el 39. Y usted lo va a leer mentalmente, porque esta es la respuesta de lo que significa tener puesto el apresto del evangelio en sus pies. Escucha lo que Pablo dice. Él está respondiendo a una pregunta. Dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuál es esto? Satanás te está guerreando. Satanás te está atacando. Satanás quiere destruirte. Satanás ha venido como un río poderoso sobre tu vida. Y Pablo dice: ¿qué vamos a decir a esto? Esta es la respuesta. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pues Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó
y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Haga alguien diga amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas en matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sigue diciendo Pablo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y si se le ha quedado algo, dice: y ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso tiene que estar en sus pies todos los días. Alguien diga amén. ¿Tiene que estar o no tiene que estar? Amado, me siento un poco triste. Vaya esto, amado. Este es el ABC del Evangelio. Este es el fundamento de la fe, amado. Vea, usted no puede avanzar porque mire que esto está ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? ¿Dónde? En los pies. ¿Con qué usted avanza? Dígame, amado. ¿Y por dónde tiene que estar entonces el Evangelio? Amado, este versículo tiene que estar sembrado a fuego en su vida. Si a usted no le emociona, permítame decirle, voy a orar por usted para que Dios lo convierta. Porque un converso se emociona con eso. Se le prende fuego, ¿me entiendes? A mí se me eriza, se me pone chinita la piel mientras lo leo. Nada me va a separar del amor de Dios. Nada. Y mira que ahí menciona qué cosa: las potestades, los principados y todo el poco de cosas que estamos diciendo. Solo el Evangelio de Cristo puesto en tus pies te va a dar la firmeza para que resistas el día malo. Amado, y eso tiene que ponérselo usted, amado. Eso no se lo va a poner nadie. Pastor, amárreme los zapatos. Trate la seriedad, hombre. Sí, me está entendiendo, ¿verdad? Amado, usted no puede tener una relación con Dios por medio del pastor, del líder, del ministro. Eso no pasa. Nosotros los pastores, los líderes, los ministros estamos aquí para servir, pero no para vivir la vida por ti. Tú la tienes que vivir toda todita tuya, porque yo tengo la mía, y si tú vinieras a vivir la mía, no puedes. Así yo tampoco puedo vivir la tuya. Esa es mía. Voy a tomar del cáliz. Gracias, John. Para cerrar, amado, usted se ha preguntado lo siguiente: ¿cómo el apóstol Pablo se mantuvo predicando el Evangelio de Cristo cada día, cada año, por toda Asia y Europa y teniendo tantos problemas? Usted no se lo ha preguntado. ¿Usted no le llama la atención eso? Porque nosotros somos bien delgaditos. No le voy a decir que le diga a la persona que está a su lado que es delgadito, pero todos aquí somos delgaditos. Somos delgaditos. Mírame acá. Este hombre predicó el Evangelio por toda Asia, por toda Europa, y tuvo problemas. ¿Cómo puede ser que un hombre que fue apedreado en Listra, dado por muerto, azotado en muchísimas ocasiones, que fue náufrago en el mar por muchas noches y días, cómo es posible que este hombre no haya cesado en su empeño de cumplir su propósito divino? Yo no sé si usted eso no le admira, porque a mí sí. Yo quiero saber cómo le hizo, cómo pudo permanecer fiel tantos años. Él se mantuvo firme, amados, porque él estaba persuadido de que en Cristo somos más que vencedores por medio del que nos amó. Somos más que vencedores por medio del que nos amó. Pero si tú no estás metido con el que te amó, amado, tú no vas a ser más que vencedor. Si tú sigues viviendo con tu vida, con tu manera y a tu estilo, no va a pasar nada. Él se mantuvo firme porque él estuvo allí con el amado. Él mantenía sus pies, escúchame, él mantenía sus pies calzados todos los días, cada hora en esta verdad. Tú y yo estamos escondidos en el amado. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Estamos escondidos en el amado. ¿Tú lo crees? Estamos escondidos en el amado. Así que cuando tú y yo estamos allí, escondidos en el amado, somos hijos del Padre Celestial. Y dice la Biblia: nada nos podrá separar del amor eterno que es en Cristo Jesús. Estaremos anclados, ¿ves? Anclados a ese refugio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es la roca. Y el Evangelio es nuestro calzado. Y para que usted se pueda sostener en esa roca, usted tiene que tener esos pies bien calzados con ese Evangelio. En tu casa tiene que haber Evangelio. Tú tienes que respirar Evangelio, caminar
El sudar, miren, yo ahora estoy tomando antibióticos y yo sudo antibiótico, orino antibiótico. No voy a decir la otra cosa porque es feo. No es culpa de mi hermana Nelly, pero me ha servido. Pero digo, es antibiótico. Cuando me lo acabo de tomar, siento que tomo agua y es ese. Alguien ha tomado antibióticos, ¿verdad? Aquí. Sabe lo que hablo, ¿verdad? Eso huele a fármaco, antibiótico, cosa fea. Ahora la Biblia dice que los que estamos en Cristo exhalamos, expedimos un grato olor a Cristo. El Evangelio nos impulsa a oler a Cristo. Si la gente llega delante de ti y te hace, ¿tú tienes que oler a qué? Te tiene que oler a Cristo. Vamos a cerrar. Así es, hija. Con los pies anclados firmemente a esta verdad, amado, hemos visto entonces 3 secciones de la armadura. ¿Cuál es la primera con la que usted se tiene que ceñir? ¿Qué cosa? El cinto, el cinturón de qué cosa? De la verdad. ¿Qué es lo segundo que usted se tiene que poner? La coraza. ¿La coraza de qué? No cualquier coraza. ¿Y cómo tiene usted que amarrarse los pies? ¿Con qué cosa? Entonces, ahora sí, con los pies anclados firmemente a esa verdad, calzados con ese anuncio glorioso de la verdad de Cristo, podemos estar firmes y resistir los embates del enemigo. Y no solo eso, amado, sino que además, estando firmes en Cristo, con los calzados del Evangelio bien puestecitos en nuestros pies, podemos avanzar atravesando montañas y terrenos difíciles para anunciar a otros el Evangelio de paz. Nos faltan 3 piezas más que son 6 y estas 3 van aquí, y con esto ya usted tiene bastante trabajo esta semana para decir, no me he puesto el cinturón y ya me tiraron calzado y me tiraron coraza. Si usted no hace la tarea, se le va acumulando. Y después terminamos de predicar y ya después usted no se puso nada. Y entonces queda expuesto a los ataques. Usted se va a poner la armadura del Señor. Va a trabajar en eso en su vida. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, mi Rey, yo quiero darte gracias por la palabra expuesta, Dios.